Comenzar igual, después si alguien más se va subiendo, se va sumando, bienvenido sea. Bueno, que para que quede grabado, sí, contame. Puedo avisar acá es desarrollo web esto, ¿no? Porque yo estoy anotando las dos tecnicaturas. Sí, esto es en desarrollo web, no sé en qué otra tecnicatura estás inscrito. En datos, bien, bueno, en datos también, ahí tenés otro link. En datos también trabajamos con un aula muy similar, pero con los mismos temas. Por ahí a lo mejor puede variar algún texto de práctica, pero el tema teórico es el mismo, semana tras semana. Y ahí también tenés otro link de Teams al que te podés conectar. Digo, para que te sea más simple la organización, y si no, siempre a partir de ahora vas a tener la posibilidad de las clases grabadas, inclusive la de la semana pasada, por ejemplo, en el horario de las 8:30, que es la otra yo que doy, ya está grabada en la plataforma. Sí, si vos ves en el aula, en la parte donde dice cafecito, Sí, hay un foro y abajo hay una opción que dice clases grabadas, y ahí vas a encontrar clases más antiguas, pero vas a encontrar a partir de la del martes, ya, es decir, en la de esta semana, el tema de esta semana, creo que vimos algo de la semana pasada también. También vas a encontrar una clase grabada ahí, y ahí vamos a ir subiendo. Va a estar discriminado, el profe Lucas es el otro profe que da Teams, creo que se va a sumar una profe más, pero está discriminado. Dice martes 8:30, profesora Ana Ceballos, ahora va a decir viernes, la semana que viene el profe Lucas también suma una clase los miércoles. Van a tener distintas grabaciones allí, eh, y ya lo manejamos nosotros, así que lo vamos a ir subiendo nosotros a tu disposición por algún tema anterior que te quede de pronto o alguna otra duda, ¿sí? perfecto. Bien, bueno, Nahuel, no sé si estás ahí. Eh, los escucho si tienen dudas en particular, algo que pueda resolver, que les pueda responder. No sé cómo van con el cursado, si han podido resolver las lecciones en tiempo y forma. Yo por mi parte les vengo haciendo, digamos, la que no hice ahora fue la de la última semana, eh, La que se abrió el lunes. que se abre exactamente, que esa la tendría que ponerme a hacer esa, digamos, en realidad. Pero vengo más o menos al día. Sí me cuesta Bien, muchísimo inglés, así que por eso quiero meterme a las clases para que no se me complique tanto. No se me complica tanto el tema, digamos, de la traducción, sino que lo que se me complica son las conjugaciones verbales, digamos, uh-huh. Bien, bueno, hoy vamos a trabajar en la lección de esta semana, es de pasado simple, pero podemos hacer algún refreshing o comparar un poquito con el presente simple, con el presente continuo, porque es pasado simple, pasado continuo. En ese orden van las lecciones, y podemos ir haciendo una comparación con la del presente, así como para también ir recuperando información o conceptos que vimos en lecciones anteriores, ¿sí? Podemos ir Bien. haciendo eso. Hola, Bien. profe, buen día. Buen día, Nahuel. Y yo no vengo bien al día en inglés porque estoy más con otras materias. Recién esta semana me voy a poner con inglés. Sí, bien, vengo viendo el material, pero no es por desmerecer su clase, pero yo ya tengo mucho inglés encima, así que la llevo con calma. En inglés no es algo que me cueste demasiado, así que tengo un año de traductora encima, así que no. Perfecto. Pero sí, la Bueno, llevo. Trato de ir leyendo cosas y haciendo las actividades, pero recién esta semana me voy a poner. mira, el planteo del curso es para aquel que no tiene ninguna experiencia, que comienza de cero, que semana a semana pueda ir adquiriendo despacito, ¿no? Progresivamente, como un proceso, nuevos conocimientos, pero si vos crees, en tanto puedas cumplimentar, ¿sí? Con las instancias Sí. de evaluaciones de proceso, y llegado a fin de año tengas todas las lecciones con el 100% y las evaluaciones de proceso como corresponde, es decir, que puedas dar cuenta que has podido cumplimentar con el curso. Después los tiempos son de ustedes, Sí. excepto por las evaluaciones de proceso, eso estamos en claro, ¿no? Que ya están todas cargadas con los tiempos, de apertura, las fechas, de comienzo a fin de año, eh, o por lo menos de todo este cuatrimestre. El cuatrimestre pasado ya estaba cargado.
Eso sí, no puede faltar, ¿verdad? Pero las lecciones se abren semanalmente, pero no tienen fecha de cierre. Por ahí siempre les aconsejamos, a lo mejor no es tu caso, que logren hacer las lecciones antes de entrar a la evaluación de proceso que corresponden a esas lecciones, ¿verdad? No, sí, eso sí, ya, es que más es ya mismo en estos momentos me estoy poniendo a hacer las lecciones que me faltan. O sea, como le digo, yo ya he leído el material, pero lo que no he hecho son las actividades. Perfecto. Actividades. En tanto y en cuanto, digamos, las lecciones no se cierran, pero las evaluaciones de proceso sí, pero digo, los tiempos los manejan ustedes. Por ahí siempre el consejo es llevarlo paulatinamente, pero si vos ya tenés experiencia y no tenés grandes inconvenientes, genial. También esta clase o este sincrónico tiene como fin, más allá de algún desarrollo teórico que yo pueda hacer de acuerdo a las dudas que tengan, principalmente es esto, ¿no? De resolver dudas. Ustedes ya lo saben, si vienen cursando desde comienzo de año, que el planteo del Politécnico es de autogestión, ¿sí? O de aula invertida, entonces por ahí, bueno, ustedes manejan un poco más la adquisición de su conocimiento y nosotros venimos a hacer una especie de tutores para resolverle allí las dudas específicas que tengan. Entonces, de pronto, si ya tuvieron tiempo de ver la lección con antelación, antes de la clase, por ahí podemos resolver dudas puntuales que tengan, en lugar de hacer todo el desarrollo si no lo necesitan, ¿sí? Claro, porque por más de que tenga experiencia, la clase estoy igual, lo mismo. Es que Eso nunca se para de aprender, veo cómo es. absolutamente. This is up to you. Esto es, ¿sí? De acuerdo a lo que vos necesites, yo vengo a ofrecerte algo. Si vos lo necesitas, lo venís a buscar. Si consideras que no, ¿sí? No hay problema. Hola, Mariela. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien. Mi nombre es Ana. Les decía recién, más allá de que dice Yamil, porque la cuenta es generada por la coordinadora de web. Y no sé cómo vas con el tema de la materia. Más o menos. Bien. No sabía que había clase, yo soy del aula 7, pero bueno, ahora entré para ver. No estoy al día porque se me ha juntado con las otras materias. Y bueno, interesada participar. Pero estás al día en las evaluaciones de proceso, por lo menos del bloque 1 y 2. Sí, con los exámenes sí estoy al día, no con el contenido, y tengo que hacer las actividades de la página, eso sí, no, el aula no las he hecho todavía todas. Bien, perfecto. Las actividades no se van a, las lecciones no se van a cerrar, pero te recuerdo que para aprobar el curso tienen que estar resueltas, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso. Con el 100%, el 100% de las lecciones, ¿sí? La práctica tiene que estar hecha completa. De cualquier manera, me parece que este no es el horario del aula 7, más allá de que puedas venir libremente, porque para eso está el link y no hay ningún inconveniente, pero creo que el de hoy va del aula 19 al aula 28, creo no, estoy segura. Leí. Lo que pasa es que yo estoy en ciencia de datos también y ahí no tenemos profesor de inglés. Así que cuando veo que hay una clase entro para... Como es la misma. No hay ningún inconveniente. Es la misma, trabajamos en tándem, lo mismo que le decía Mariano. Yo doy otra clase los martes, por ejemplo, a las 8:30. El link está cargado en el calendario. Confírmenme, todos tienen acceso. El calendario está ya organizado para cubrir todas las clases. Soy del aula 4 y sí me aparece en el calendario que tenemos clases ahora. El aula 4 no dice el viernes del aula 19 al aula 28, el calendario. No, ahora ahí me fijo. En algún lado lo leí a las aulas, pero sí también me figura en el calendario. Tiene razón. Porque el aula 4, bueno, no, el aula 4 no es mía. Empecemos por ahí. No sé qué horario tiene. Pero bueno, de cualquier manera, el link está para quien le corresponde, digamos, para quien lo quiera tomar la clase. No hay ningún inconveniente. De pronto habría algún inconveniente si de estas 2, 4, 6, 8, 10 aulas se les ocurre
conectarse a todos son como 1000 estudiantes, digo, ni siquiera lo soporta la plataforma, pero como verán, son solo 3, así que no hay ningún inconveniente que nos cambiemos de aula. Bien, ¿alguna duda en particular que los pueda ayudar o las pueda ayudar, les pueda resolver? Si no, comparto pantalla y trabajamos un poquito en el tema de la lección de esta semana, ¿sí? Que es lo que voy a ir haciendo. Pero si tienen dudas particulares de lecciones anteriores, de temas anteriores, es el momento de preguntarlos. De preguntar las dudas, ¿sí? ¿No? Ok. Yo voy a compartir pantalla, voy a empezar a hablar sobre el tema teórico de hoy. Les pido un favor, yo los dejo de ver, cualquier cosa, abran el micrófono. Y me parece que si alguien quiere ingresar, creo que ustedes también le pueden dar a aceptar. ¿O me equivoco? Debería, el otro link lo tengo ya programado así. Bueno, empezamos la clase y vamos viendo, ¿sí? Si ven que dice el mensaje de admitir alguno de ustedes, admítalo nomás, porque yo me voy a la otra pantalla y no siempre lo veo. Bien, ok. De cualquier manera, la clase empezó hace 13 minutos, así que voy a compartir pantalla. Bueno, ahí vamos, denme un segundo. Perfecto. Me avisa si lo ven. ¿Lo ven ahí? Demora un ratito en cargar, pero todavía no se ve, todavía se ve tu Bien. compartido. Ok, se ve que se va cargando. Ahí está. Lo primero, ¿sí? ¿Ahí pueden? Perfecto. Sí, Lo sí, primero, ahora sí ve. genial. Lo primero que voy a hacer es, denme un segundo, es apagar la cámara para que el sistema tenga menos peso. Ok. Y ahora, díganme que se dejó de compartir. No, ¿me ven bien? Ok, ven lo que estoy compartiendo. Esta semana vamos a trabajar, o la lección trata, ¿sí? Un tema en particular que es, ya vimos el pasado en inglés, ¿sí? La lección de esta semana habla del pasado simple y luego la siguiente, corríjame si no me equivoco, habla de el pasado continuo, ¿sí? Esto no sé si le genera un gran desafío o es difícil de entender, me parece que no, pero igualmente vamos a trabajar en eso. El pasado del verbo ser o estar, ¿sí? Se conforma, o las formas de pasado ser o estar son dos, ¿sí? Una es was y la otra es were. ¿Se acuerdan cuáles eran las formas del verbo ser o estar en presente? Las tres formas del verbo conjugado, ¿sí? Son is, are y am. ¿Sí? ¿Lo tienen ahí? ¿Hace falta que lo escriba? ¿O me siguen cuando les digo algo? Abren. Ok, bien. Quería poner en el chat, pero me parece que no me deja escribir. ¿O sí? Yes. Ok, sí, bien. Vamos. I am. Is. You are. ¿Ok? Esas son las tres formas del verbo ser, las tres conjugaciones del verbo ser en presente. En pasado,
el verbo to be pierde una de sus formas, ¿sí? Pierde la forma del I, y solo quedan dos, el was y el were. El was para I, she, he o it, y el were para el resto de las formas, ¿sí? Para el resto de los pronombres, para ser más específica. El negativo, ¿sí? No necesita, tal cual, igual que en el caso del presente simple, del verbo to be, no necesita de un auxiliar, no necesita de un... ¿cuál es el auxiliar, ¿sí? Del presente simple para el resto de los verbos? ¿Cuándo utilizamos un auxiliar? Utilizamos un auxiliar cuando formamos un negativo, y en el caso del presente simple para el resto de los verbos, excepto para el verbo to be, utilizamos el doesn't para el negativo, el does para la pregunta, en la tercera persona del singular, y el don't para el negativo y el do para las preguntas, para el resto de las personas, ¿sí? Ahora, eso es para el resto de los verbos en presente. En el caso del verbo ser o estar, como además funciona como auxiliar, tiene esta doble función de verbo principal y de auxiliar, el negativo, ¿sí? Se coloca directamente en el verbo. Entonces, en el caso del presente, el is se convierte en isn't, y en el caso del pasado, el was. Profe, no sé si soy el único, pero no me está mostrando lo que está escribiendo en pantalla. No Caramba. sé si soy el único. Dice chat de la reunión y ustedes no leen el chat. No se lee Claro, porque no. son invitados. Claro, Tendríamos que son invitados. pertenecer. Bueno, eso no quiero tomar parte de la clase, ni sé cómo reprogramar eso, pero bueno, al menos escuchan y logran escuchar lo que digo y entienden, me pueden seguir o no, o se les Profe, complica. si lo puede volver a repetir lo que dijo, estaría bárbaro. A ver, quería ver si tengo una pizarra o algo así. Sí, vuelvo a repetir. A ver, el caso del verbo ser o estar, igual, lo mismo sucede en presente o en pasado. Como es un verbo que a su vez funciona como auxiliar, ¿sí? Y hay dos casos, dos tipos de verbo que cumplen esa doble función en inglés. Uno es el verbo ser o estar, en presente is, are, am, en pasado was, were. Cuando queremos formar el negativo o la pregunta, ¿sí? La negación o el lugar en donde ocupa la palabra en la oración para conformar una pregunta en lugar de una oración afirmativa, ¿sí? No requiere de un auxiliar extra, ¿sí? El mismo verbo lleva en el caso del negativo la partícula not, ¿sí? Y en el caso de la pregunta va adelante del pronombre, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, en el caso de una oración afirmativa en pasado digo I was. En el negativo no necesito un auxiliar extra, ¿sí? No necesito un didn't o un doesn't o un don't para marcar que ese verbo está en negativo. Directamente el negativo lo lleva per se el verbo. Entonces digo I was, I wasn't, y si quiero formar una pregunta interrogativa, y estamos hablando de una pregunta que responda por sí o por no, ¿sí? Porque tenemos dos tipos de preguntas interrogativas. Unas que se llaman yes, no questions, es decir, que lo que se espera como respuesta es sí o no, y otro tipo de preguntas que se llaman WH questions, o preguntas con pronombres interrogativos WH, ¿sí? Miren, fíjense, ahí dice, la persona está esperando en la sala de espera. ¿Ustedes le pueden dar aceptar? No, profe, podemos. Ni... No. A mí no me deja, profe, porque somos invitados. No me Bien. aparece encima la notificación.
no hay problema. Ya eso para la clase que viene lo vamos a ir mejorando. Ok. Este otro tipo de preguntas que se llaman WH questions, se llaman WH. WH significa WH porque empiezan con pronombres interrogativos como when, where, what, es decir, cuándo, cómo, dónde, respectivamente. ¿Ok? Bien. En el presente simple, y hago esta comparación con el presente simple porque Nahuel, creo que me había preguntado, no me acuerdo quién de ustedes no, Mariano me había preguntado o me había pedido esto de las conjugaciones verbales que se le complicaba un poco, por eso vengo con el presente o comparando el presente y el pasado. Es decir, cuando vemos un tiempo verbal, lo primero que debemos determinar es la diferencia entre el verbo to be, o el verbo to be que se traduce como verbo ser o estar, y el resto de los verbos, ¿sí? Porque tienen usos, metodologías, estructuras diferentes, ¿correcto? Como decía antes, el verbo to be es un verbo que funciona también como auxiliar, y el resto de los verbos son verbos, si quieren, en este caso el verbo to be es un verbo copulativo, los otros se llaman transitivos e intransitivos, o verbos personales también, ¿sí? Que requieren, hay alguien que tiene un micrófono abierto que está haciendo eco, que requiere de un auxiliar para formar principalmente los negativos y el interrogativo. ¿Algún micrófono? Pablo, vos tenés el micrófono activado, hermano. Eso, y está haciendo ruido. Igual lo puede silenciar usted, profe, fíjese. Ok, a ver. Bueno, bien, gracias. Lo que pasa es que voy y vengo de la plataforma, voy dando la clase y vengo a decir, voy a dar la clase y vengo a aceptar, ahí ya me organizo. Ok, vamos hasta ahí. Entonces, en el presente teníamos 3 formas, en el pasado pierde una de sus formas, que es la forma del pronombre I, ¿sí? Y solo quedan 2. En el negativo, la partícula not la lleva el mismo verbo, y en el interrogativo, en lugar de tener pronombre y verbo, el verbo pasa adelante del pronombre, ¿ok? ¿Cuándo se utiliza este tipo de verbos? ¿Cuándo utilizamos el verbo ser o estar, o también verbo llamado copulativo, ¿sí? Generalmente son verbos de estado y no son verbos de acción. Eso quiere decir de estado o en una situación. How do you feel? Or, for instance, the party was amazing. Es decir, la fiesta fue increíble. Or, we were really happy. ¿Sí? Todos estábamos súper contentos, ¿sí? Estados, situación. Vuelve a marcar acá como son las oraciones interrogativas, y ven que el verbo, en lugar de decir we were really happy, es decir, el pronombre we, el verbo were y el resto de la oración, que en general suele ir acompañada con un adjetivo, en general, no siempre, para formar una oración interrogativa ponemos adelante, cambiamos el orden. Primero ponemos el verbo ser o estar, el auxiliar, también llamado auxiliar, el sujeto y el resto de la oración, o el adjetivo, ¿sí? El verbo ser o estar tiene varias denominaciones, ya les dije, se puede conocer o se puede utilizar como un verbo auxiliar, ¿sí? También lo conocen como verbo copulativo. En inglés, esa denominación en castellano de verbo copulativo, su equivalente es linking verb, ¿sí? Es decir, que une, sirve para unir justamente el sujeto, ¿sí? Con un atributo o palabra que ofrece más información. Y por atributo, en general, se utilizan los adjetivos. Si ustedes vieron en la lección de adjetivos, ¿sí? Pudieron ver allí, está en la explicación, que el adjetivo se utiliza adelante del sustantivo o después de ciertos verbos, ¿sí? Que se denominan verbos copulativos
o linking verbs, ¿sí? Bien. Este verbo ser o estar en pasado o en presente, esta teoría es igual, dependiendo del tiempo en el que lo vamos a utilizar, tiene algunas otras estructuras también fijas. Por ejemplo, el sujeto, el verbo, el adjetivo y después una estructura que lo sigue, que es el to plus infinitive, el infinitivo plus to, ¿sí? Dice, it was great to visit the art gallery. Fue genial, fue espectacular, fue grandioso. Visitar, y lo que va a partir de ahí se traduce, encabezado por la preposición to, como un infinitivo. It was exciting to go on the roller coaster. The children were happy to meet new friends. ¿Ok? Esa estructura que va el to y otro verbo, ¿sí? Fíjense que ahí tienen un verbo ser o estar, después tienen el to, hay un adjetivo al medio, el to y otro verbo, se traduce como infinitivo y no se traduce como ninguna otra forma de ing que podría ser una de las opciones, ¿no? Pero no es el caso, son estructuras fijas. ¿Qué más? También aportan información sobre personas y cosas. Podemos utilizarlo con cantidades, empleos, objetos, ¿sí? Look at that house over there. It was mine. ¿Sí? I sold it last year. Era mía. ¿Sí? La vendí el año pasado. She was a teacher. ¿Okay? Ahí tenemos empleos. Or how much was the pizza? How much? Ahí hay una palabra, hay un WH que no empieza con WH, pero estas son cosas de la lengua, que pregunta por una cantidad en particular, ¿sí? También se utiliza para existencias, ¿sí? Utilizando una estructura que se llama there was, or there were, y depende si lo que le sigue, que va a ser un sustantivo, es singular o plural. Y lo mismo pasa en el presente simple, con el there is, there are, ¿ok? Esto es there was, there were. Depende allí si lo que le sigue es singular y plural. Por ejemplo, o plural. When I was younger, there were fewer cars, there were cars, ¿sí? Había menos, en este caso, autos. Como autos es plural, la estructura es there were. Ahora, si hablamos en singular, por ejemplo, Rome was wonderful. There were, a ver, no, otro ejemplo. There was only one small shop. There was only one small shop. Había solo un negocio. ¿Ok? Pero fíjense que la traducción al castellano es exactamente la misma. Decimos there was, there were y traducimos. Igual, cuando era joven había menos autos, ¿sí? Y había una sola tienda. Esto es simplemente una estructura gramatical que tiene que ser expresada de manera correcta, ¿sí? Pero a la traducción no discrimina en el castellano esa diferencia. Bien. Y en el caso del there was, ¿sí? Ahí agrega una preposición porque es singular, entonces esa preposición marca la unidad, ¿sí? En cambio el there were no marca, no necesitamos la preposición a, que suele marcar la idea de uno, porque es en plural. Simplemente por eso está la a al lado del there was en el afirmativo. Y en el negativo y en el interrogativo es igual, el negativo lo lleva el verbo ser o estar, y en el interrogativo se mueve hacia adelante. Hay algunas frases especiales, ¿sí? Venimos hablando de usos en particular, ¿no? Vimos el there was, there were. Hay algunas otras frases en que el inglés utiliza el verbo ser, ¿sí? O el verbo estar, pero al castellano
se pierde esa traducción, porque nosotros utilizamos otro verbo y no decimos es. Cuando decimos it was freezing yesterday, ¿sí? Si uno hizo una traducción palabra por palabra, o hoy los traductores son mucho más eficientes, pero los primeros traductores que todavía tenían ahí algún inconveniente en las estructuras especiales, ¿sí? Uno no puede traducir it was freezing como esto era helado ayer, o esto era frío ayer, ¿sí? Ese was, cuando se habla acerca del clima, ¿sí? Se traduce como hace, que es el verbo impersonal que se utiliza en castellano para hacer referencia al clima. Inclusive en inglés no podemos tener, el idioma no permite las oraciones unimembres, ¿sí? O las oraciones impersonales. ¿Qué son las oraciones impersonales? En castellano son aquellas oraciones que no requieren, ¿sí?, de un pronombre o de un sujeto. Entonces yo digo, hacía mucho frío, en ese caso es una oración impersonal que no tiene sujeto, es todo predicado. No así en el inglés, que necesita de ese it, de ese pronombre de la tercera persona del singular, que se llama dummy subjects, es decir, un sujeto que no cumple, no se traduce de ninguna manera. Simplemente es un sujeto gramatical que está allí para estructurar la forma del verbo, para que el verbo sea conjugado con una persona en particular, ¿sí? Lo mismo pasa con my hands were cold, ¿sí? Y nosotros traducimos como tenía las manos heladas, ¿sí? Podríamos decir mis manos estaban heladas, eso sería como una traducción más word by word, es decir, palabra por palabra, pero en general cuando uno traduce, intenta que la traducción sea lo más cercana posible al habla cotidiana, porque cuando uno empieza a traducir medio raro, como mis manos estaban heladas, y en realidad nosotros siempre no utilizamos, la traducción deja de ser, si quieren, agradable al lector y empieza a hacer ruido y empieza a ser artificiosa y empieza a tener una manera de presentar la información que ya no queda del todo clara. Lo mismo pasa, por ejemplo, bueno, en el caso de It was sunny, otra vez tenemos allí un ejemplo que tiene que ver con el clima, y the children were starving at lunch time, de nuevo tiene que ver con el verbo tener, ¿no? Los chicos o los niños tenían mucha hambre, muchísima hambre, podríamos decir también estaban muertos de hambre, que no es una traducción 1 a 1, pero es una equivalencia a la idea, ¿sí? ¿Por qué esta estructura fija? Porque si se fijan antes en lo que dice la teoría, va el verbo ser, que es este linking verb, y lo que le sigue es un adjetivo, ¿sí? Freezing, cold, sunny, starving, ¿ok? Uno más, cuando, por ejemplo, con la edad, no sé si lo dice un poquito más adelante, uno dice, I am 45 years old, ¿sí? Y no traduce yo soy 45 años, sino decimos yo tengo 45 años. Lo mismo pasa cuando hablamos del nacimiento. I was born, y no traducimos yo era nacido, decimos yo nací. I was born in 1995 or I was born in Madrid. Y no digo yo fui nacido, como sería una traducción palabra por palabra, ¿sí? En 1995 o era nacido en Madrid, ¿correcto? Son algunas estructuras fijas que se traducen, ¿sí? Que a la traducción del castellano hay que adaptarlas. ¿Me siguen hasta ahí?
Después ya empieza el pasado continuo, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase, en la próxima lección. Me interesa que vengamos un ratito, tenemos todavía 5 o 10 minutitos que podemos trabajar. Díganme si pueden ver que yo estoy cambiando, que acabo de cambiar de pantalla, que me fui del material teórico y me vine a la lección 3. ¿Pueden ver ese cambio? Sí, sí lo vimos. Ok, great. So far so good. ¿Me siguen hasta acá? Ok. Por favor, si tienen algo para decir, abran el micrófono y siéntanse libres, ¿no? Hay un texto que van a encontrar cuando encuentren la lección para trabajar, ¿sí? Al final del texto tienen un link en donde lo pueden descargar y después tienen un diccionario en línea en donde pueden chequear ciertas palabras. Lo primero que deberían hacer con este texto es lo mismo que venimos haciendo o que presentamos desde el primer día y tiene que ver con hacer una lectura de las primeras líneas de los párrafos, con leer y traducir el título, el subtítulo, ¿sí? Trabajar un poquito en este texto antes de entrar de lleno al significado. Pero esa parte se las dejo a ustedes. Si tienen alguna duda, volvemos. Me interesaría a ver si tenemos alguna ejercitación en particular. En la frase, I see, currently works with the companies that specialize in machine machine. Okay. Esta en particular, que la podemos hacer juntos, no hace referencia a la práctica o a este tema teórico que desarrollamos hoy. De cualquier manera, van a ver que las lecciones a partir del módulo 3 van recuperando todo el tiempo, van agregando actividades o algunas preguntas que tienen que ver con el tema de la semana, pero además, como es este el caso, van recuperando temas de las lecciones anteriores, ¿sí? De manera de hacerlo lo más práctica posible y además lo más integradoras posible, ¿sí? Porque es la manera en que se aprende la lengua. Es muy difícil aprender la lengua en compartimentos estancos. Es decir, hoy solo aprendemos esto y solo practicamos esto, y después en el texto tienen un montón de ejemplos, ¿sí? De otros temas que si se olvidan después no los pueden recuperar, ¿no? En este caso, y más allá de que no haga referencia al verbo ser o estar, ¿cuál creen ustedes que es la opción correcta? Companies. It currently works with companies, yes, that, ¿sí? Las compañías que, y hace referencia al sustantivo anterior. Eso es un posmodificador. Y lo vieron en la lección de sustantivos. Bien, acá tenemos una. ¿Cuál es la forma correcta del pasado del verbo de la siguiente frase de las líneas de la 22 a la 24? In this context, a number of projects and pilots are currently underway to identify anomalies and predict failures in operational bottlenecks at ICL routing and ICL DHC and IP sites. Did you get more or less the idea? Más o menos. De cualquier manera, ¿cuál es la forma en pasado del verbo ser conjugado como are en ese caso? Where, prof. Yes. ¿Cómo traducen esa oración? Cuando se enfrentan en una oración así, ¿qué es lo que suelen hacer? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo están trabajando? Yo no entiendo a qué se refiere, profe. Cuando ustedes ven esta oración que está en esta actividad, ¿sí? Que dice, in this context, a number of projects and pilots, bla, 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 que está todo en inglés. ¿Cómo van trabajando el significado de esa oración? ¿Simplemente la copian y la ponen en un traductor? No, yo personalmente no. Yo que más... No, habla, hermano, habla. Estoy hablando mucho. Habla. No, yo lo que hago es, la leo, digamos, y las palabras que no entiendo las traduzco, digamos, las pongo en el traductor, pero lo trato de leer yo, por ejemplo, primero y después la... Bien, solo aquellas keywords
a lo mejor acrónimos, denominaciones o palabras más específicas, esas son las que buscan, digamos, porque el camino fácil sería copiarlo y pegarlo en un traductor, que no deja de ser válido, pero por ahí el curso lo que apunta es a que tengan a ciertas herramientas a mano cuando no tienen un traductor, ¿sí? Porque no siempre, mientras trabajen en la computadora, seamos reales, todo el mundo tiene abierto un diccionario, un traductor y muchas otras herramientas que utiliza para trabajar. Pero por ahí nos encontramos con un texto y no tenemos un traductor a mano, al menos poder reconocer frases nominales, el núcleo, frases verbales, el núcleo, el tiempo en que está expresado la oración. Digo, hay ciertas actividades particulares, digo, que uno puede hacer sobre esa oración que le puede dar una idea general, ¿sí? Del contexto o tal cual, una idea general de lo que está expresando esa oración, que no siempre necesariamente uno tiene que tener la traducción palabra por palabra, ¿sí? Simplemente intenta seguir una idea de lo que estamos hablando, y me parece válido, Mariano, en tu caso, que hagas el esfuerzo, porque allí es donde está el aprendizaje, de tomar aquellas palabras que no entendés e intentar traducir con las herramientas que has venido adquiriendo sin necesidad, y después uno puede chequearlo si quieren con el traductor al comienzo, después uno va ganando seguridad, ¿no? Pero creo que ese es el camino. No sé quién había alguien más que quería hablar, y los escucho, o las escucho si alguna de las chicas quiere hablar. Profe, si ahí quisiéramos, como decía en el módulo 2 de frase nominal, de dividir las cosas para, no sé si era así, buscar los complementos y todas esas cosas. Acá el sujeto sería number of projects and pilots. Exactamente. Y te lo da, ¿sabes qué te dice que el sujeto es eso? El are. Porque el are, que es la forma conjugada del verbo, ¿para qué tipo de pronombres o sujetos se utiliza? Vos sabés que no puede ser un yo, un I, ni puede ser una tercera persona en singular, es decir, no puede ser en singular. Tiene que ser en plural o you, que es la segunda, y no es este el caso. Por ende, vos sabés que ahí hay un sujeto que es plural. A number of projects and pilots. Ese es tu sujeto. ¿El a qué sería, profe? Porque dice, in this context, a number of projects, porque podría decir también the number of projects and pilots, o sí es con a. No, porque es un número de proyectos. Claro. El a es porque es el determinante que está coordinando con el sustantivo número, que es en singular. Porque para ponerle el de, deberías tener, además, porque ¿cuál es la diferencia entre el a y el de? El de se utiliza en plural, pero también se utiliza en singular. Pero uno es para un sujeto conocido y el otro es para un sujeto desconocido. Y el caso del A, como decimos, a number of projects, y no sabemos, y no hemos hecho referencia antes a ese número de proyectos, por eso se utiliza la A, como un número de proyectos indeterminado, ¿sí? Por eso es esa A, que no solo dice la idea de uno, ¿sí? Sino dice, tiene esta idea de indeterminación, ¿no? De desconocimiento del número o de qué hacemos referencia. A number of projects and pilots are, ¿sí? Entonces sabemos que ese es el sujeto. Y ahí podemos ver los núcleos sustantivos, por ejemplo, number y pilots, y después tenemos los modificadores, en este caso es a, y los post-modificadores of projects. Pilots no tiene, ¿sí? Después, por ejemplo, currently, ¿sí? Esa terminación LY, me parece que en el de categorías gramaticales lo hemos visto, o tienen una teoría por allí, es un adverbio. Y en general uno espera un adverbio después de un verbo, porque ¿cuáles son? Uno de los modificadores por excelencia del verbo es el adverbio, ¿sí? Y así sucesivamente vamos marcando, vamos identificando sustantivos, verbos, preposiciones,
digo siempre, les recomiendo esto, ¿no? Los sustantivos porque suelen ser los núcleos, porque son los núcleos de los sujetos y los núcleos de los objetos, los verbos porque son los núcleos del predicado, y las preposiciones porque son aquellas que cortan los distintos complementos. De pronto, esto que les estoy explicando ahora es un poquito avanzado en metalenguaje y en gramática, y si es así y no me siguen, me avisan, y vamos a ir viendo mucho más de este metalenguaje. No sé exactamente con el profe que tenían antes cuál era la metodología, ¿no? Pero me interesa que tengan esta idea de la gramática, que hay como un concepto del cual yo no comparto del todo, voy a dejar de compartir, ya se me fue la hora, pero de cualquier manera quiero terminar esta idea, del uso de la gramática, como decir, bueno, ¿para qué si ponemos ay, porque el WhatsApp es mío, el que hace ruido, perdón. ¿Para qué si ponemos todo en un traductor queremos saber de gramática? Y de verdad hay ciertas nociones básicas que si conociésemos de nuestra lengua en gramática, nos sería mucho más simple aprender otra, y no necesariamente el inglés. Cuando uno aprende algunas nociones básicas, no hace falta ser experto, pero algún metalenguaje y algunas nociones básicas de gramática, utiliza esas mismas nociones para aprender cualquier otra lengua. Y si a ustedes les interesa trabajar para el exterior o tienen que trabajar con un lenguaje o contextos que no son específicamente de inglés, sino que pueden estar en otro idioma, en italiano, digamos, portugués, lo que sea, estas mismas nociones gramaticales y un diccionario, ¿sí?, hacen que les permita a ustedes ampliar el espectro y entender, de pronto no hablar, porque eso es cierto, para hablar se necesitan otras herramientas, pero si lo que queremos es entender un texto, o lo que queremos es entender una página web, o lo que nos está diciendo, o tener algunas mínimas herramientas de comunicación, la gramática o algunos conocimientos gramaticales que yo entiendo que son aburridos, que no los vieron, que los vieron hace 1000 años y que muchas veces no encuentran razón de ser, les abre a ustedes el espectro, la posibilidad de, en lugar de tomar un curso de inglés, uno de portugués, uno de italiano o lo que sea, perdón, pueden utilizar esas mismas herramientas y aplicarlas a distintos idiomas, al menos los idiomas derivados del latín o las lenguas romances, ¿sí? No estamos hablando en este caso de aprender chino o de aprender árabe, que tienen claramente otra raíz, ¿sí? Y derivan de otra lengua con otra estructura, ¿sí? Y si bien el inglés no es una lengua romance, tiene tanta influencia del latín que es válido los conceptos gramaticales. No sé si me siguen, ya los aburrí y ya me pasé de hora. ¿Algún comentario que quieran hacer? Yo por mi parte, bien, bro. Sí, los escucho, digan ustedes, me dicen, organícense ustedes. Mariano, ¿querés arrancar? Es porque te tengo primero a la izquierda en el globito, nada más. No, Dime. que se entendió todo y se entendió por qué estamos utilizando, digamos, la parte gramatical. Bien, perfecto. Vamos, porque por ahí, sí es cierto que suena aburrido, suena difícil. O da la sensación que hay que hacer un paso atrás. Pero, como dicen, hacemos un paso atrás para tomar envión. Nahuel, ¿quería decir algo? ¿Me No, parece? profe, yo le quería, bueno, no sé cómo funciona el tiempo de